Increíble vaquero expone su valentía y transforma vidas, la hija del jefe Apache es salvada y so. Manuel caminaba por las polvorientas calles de su pueblo, el aire denso de rumores y tensión. La historia sobre el secuestro de Cielo, la hija del jefe Apache, retumbaba en su mente como un eco incesante. Era conocido en la región por su destreza con los caballos y por su inquebrantable lealtad a la familia, pero todo eso se sentía irrelevante ante la magnitud del dilema que se presentaba ante él. ¿Qué haría si su vida dependiera de su decisión?, se preguntaba. La comunidad indígena y la población local vivían en un delicado equilibrio, una cuerda floja de antiguas rencillas y nuevos intentos de reconciliación. Asombrado, observó cómo los rostros de sus vecinos reflejaban la incertidumbre, los murmullos llenos de miedo y desesperanza. La presión lo envolvía. Manuel se detuvo en la plaza del pueblo, donde los ancianos compartían historias a la sombra del viejo roble. Intentó, en vano, concentrarse en las palabras que una vez le habían inspirado. Sin embargo, el recuerdo de Cielo, sola y asustada, atormentaba su mente. Tenía que hacer algo. Sin dar más tregua a sus pensamientos, se acercó a los ancianos, que narraban relatos de la resistencia apache, de la conexión con la tierra y de cómo el espíritu de lucha nunca debía extinguirse. Sabía que en sus corazones latía una verdad: enfrentar la fuerza bruta no era la única manera de demostrar valentía. ¿Podría él, un vaquero acostumbrado a la lucha física, aprender de esa sabiduría? Mientras sus pensamientos se abrían paso, un joven apache se acercó corriendo, su mirada llena de desesperación. «Ayúdame a encontrarla», suplicó, y ese grito rasgó la calma que había intentado construir. Manuel sintió que su propia determinación se confrontaba con el miedo que lo atormentaba desde dentro. La imagen de Cielo lo presionaba. Era un cambio de ruta, un destino que lo apartaba de su vida solitaria de vaquero hacia el camino de un mentor inesperado. ¿Dónde estaba su lugar en este conflicto?, cuestionó. En su interior, una lucha empezó a desbordarse. La angustia de no ser lo suficientemente fuerte para enfrentar el desafío se mezclaba con la responsabilidad de tomar una decisión que podría cambiar todo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Manuel y el joven, ya no solo un desconocido, se enfrentaron a una oscuridad inesperada, dentro y fuera de ellos. Cada paso hacia el campamento de los secuestradores se convertía en un duelo interno. Él sabía que el camino los llevaría al peligro, y la imagen de Cielo se mantenía tan viva como la presión en su pecho. Se cuestionaba si podría superar los resentimientos y miedos que pesaban como una losa. La lucha no solo era por salvar a Cielo, sino por redimirse a sí mismo, por revelar una fortaleza que nunca había creído poseer. Al acercarse, la tensión se volvía densa, dolorosa, y ante la inminente confrontación, su mente zigzagueaba entre el deber y la urgencia de una resolución. Sería capaz de enfrentar no solo a los mercenarios, sino a su propia historia llena de divisiones y tristezas, dejándolas atrás para abrirse a la posibilidad de un futuro renovado. La respuesta se desvanecía en el aire, dejando la pregunta flotando, cargada de significado. Las sombras se alargaban en la llanura mientras Manuel y el joven apache avanzaban con cautela. Cada paso resonaba en el silencio tenso del anochecer, y el corazón de Manuel latía con fuerza descompasada. En su mente, la imagen de Cielo no solo evocaba temor, sino también una convicción transformadora. No podía permitir que el miedo lo paralizara, debía utilizarlo como motor que lo impulsara hacia adelante. Justo antes de llegar al campamento, se detuvo para observar el paisaje. La noche oscura le brindaba protección, pero también lo confrontaba con sus propios fantasmas. ¿Qué sabía realmente sobre la lucha? Las hazañas del vaquero eran solo una piel, una fachada que ocultaba sus inseguridades. Había perdido a su padre en una confrontación, y esa memoria se convertía en un peso. Cielo era hija de un líder, un símbolo de conexión con su cultura.
Estaba dispuesto a arriesgarlo todo para salvarla, enfrentando así sus propios miedos. Manuel se volvió hacia el joven apache, cuyo rostro mostraba determinación. ¿Qué haremos ahora?, preguntó, buscando claridad en la frágil esperanza depositada en ellos. Su voz tembló, revelando la vulnerabilidad tras la máscara de seguridad. El joven miró hacia el campamento iluminado a lo lejos y, tras un momento de reflexión, replicó: no se trata solo de la valentía física. A veces, debemos ser astutos. La estrategia se gestaba en su mente como una chispa en la oscuridad. Debía pensar en un plan que no dependiera solo de la fuerza, debía utilizar sus habilidades de manera más inteligente. Manuel había crecido aprendiendo a leer la naturaleza, siguiendo el rastro de animales y comprendiendo símbolos de su entorno. Tenía que aplicar ese conocimiento. ¿Qué pasa si nos dividimos? Yo rodeo el campamento y tú entras allá para buscarla, sugirió. El joven le miró con suspicacia, pero luego asintió. Era una decisión arriesgada, pero en ese instante, lo comprendieron, tenían que apelar a su ingenio. El vaquero no podía ser solo músculo, debía convertirse en un estratega. Mientras se movían hacia sus posiciones, Manuel sintió el tirón de su pasado. Aprendió que ser vaquero no era solo por la pericia con los caballos o la lucha, sino por la conexión con sus raíces, el significado de comunidad y lo que significaba realmente ser valiente. Esa comprensión lo fortaleció, como un fuego que ardía en su interior. A medida que se acercaba al campamento, sintió un escalofrío. No podía haber marcha atrás. Lo que él eligiera ahora no solo definiría su futuro, sino el de Cielo y del joven. La presión de una decisión inminente se apoderó de él. Pedro, el antagonista que había hecho tanto daño, nada significaba al lado de lo que iba a arriesgar. En el clímax del conflicto que se estaba gestando, Manuel tomó una respiración profunda. Sabía que el momento había llegado. Sus decisiones anteriores lo habían moldeado, pero determinarían su verdadero valor esta noche. La pregunta ahora era: ¿podría transformar ese destino para convertirse en el hombre que su comunidad necesitaba? Un grito resonó desde el campamento, y su corazón se detuvo. Era el grito de Cielo, un eco de necesidad y peligro. Esa llamada urgente lo sacudió por dentro, como un exigente recordatorio de que la lucha iba más allá de él. El tiempo se había agotado, y el futuro que ansían no puede esperarse. Con un fervor renovado, sin pensarlo más, Manuel se impulsó hacia la oscuridad del campamento, listo para enfrentar lo desconocido. La realidad de sus elecciones se cernía sobre él, y sabía que, independientemente del riesgo, su transformación era inminente. ¿Sería capaz de superar sus limitaciones y salir victorioso en esta lucha no solo por Cielo, sino por su propio renacer? La verdad se asomaba en el horizonte, pero el precio a pagar podría ser mucho más alto de lo que había anticipado. Manuel se adentró en el campamento, una sombra entre sombras. El grito de Cielo resonaba en su mente, un eco persuasivo que lo empujaba hacia adelante. La oscuridad lo envolvía, pero no solo era un abrigo, era un refugio para sus temores y su determinación. Este momento era decisivo, una bifurcación en su camino que había delineado un propósito claro. Rescatar a Cielo significaba rescatarse a sí mismo. Creyendo en su propia capacidad de maniobra, Manuel comenzó a poner en práctica su plan. Cada paso era una mezcla de cálculo y adrenalina. Las lecciones de su infancia le enseñaron que el silencio podía ser más poderoso que el estruendo, así que se movía como un susurro. El campamento estaba repleto de situaciones que se parecían a sus antiguos miedos, reflejos de la vulnerabilidad que había enfrentado. Pero esta vez, más que temerlos, los reconocía. Mientras sus ojos se ajustaban a la penumbra, pudo identificar figuras vagamente delineadas alrededor de una hoguera. Se encontró examinando a los hombres de Pedro, cada uno retratando un tipo de debilidad que él había experimentado, la arrogancia disfrazada de seguridad, un miedo que se mantenía bajo control. A medida que las llamas danzaban, también lo hacía su enfado interno. ¿Cómo podían ser tan insensibles? Recordó entonces las palabras del joven apache, que resonaban en sus pensamientos: ser astuto es un tipo de valentía. Manuel utilizó su entorno para trazarse una ruta alternativa. Se deslizó entre los arbustos, con la mente alerta y enfocada, su corazón seguía latiendo descontroladamente. Entró en un estado casi meditativo,
el tiempo se deslizaba y él se volvió uno con la noche. Era un vaquero que aprendía a ser cazador, no en la forma destructiva, sino en la forma de rescate. Los límites de sus capacidades estaban siendo rediseñados por su voluntad de hacer lo correcto. Al llegar a una de las carpas, escuchó murmuraciones. Aquellos hombres hablaban sobre su autoridad y lo que harían con Cielo. La rabia se encendió en él. No era solo el deseo de salvarla, era una lucha interna por su propia identidad. Nunca se trató únicamente del destino de otra persona, se trataba de su propia transformación. Cada palabra que escuchaba solo reafirmaba su decisión, debía hacer algo. Sintiendo una mezcla de determinación y miedo, comenzó a ejecutar su plan. Optó por crear una distracción. Logró acercarse a un barril de combustible. Con un trozo de tela que había encontrado en el suelo, encendió un pequeño fuego que se extendió rápidamente. No era solo fuego lo que encendía, sino una chispa de valentía. El caos estalló en el campamento. Las sombras se movieron descontroladas mientras los hombres, sorprendidos, se dispersaban en distintas direcciones tratando de controlar el incendio que él mismo había provocado. Aprovechándose de la confusión, Manuel se desplazó con agilidad. Sabía que el tiempo no era su aliado, y cada segundo contaba. A medida que se adentraba más en el campamento, su corazón latía con la firme resolución de un hombre que había decidido enfrentar sus propios fantasmas. La figura de Cielo aparecía cada vez más claramente en su mente, guiándolo, llevándolo a un destino en el que el verdadero valor se encontraba en la acción, no solo en la espera. Finalmente, alcanzó una carpa que parecía más robusta. Con un empujón, se fue hacia adelante, listo para enfrentar no solo al enemigo, sino también a una parte de sí mismo que había estado oculta demasiado tiempo. La confrontación estaba cerca, la tensión crecía en cada fibra de su ser. El momento de la verdad estaba al horizonte, y no había marcha atrás. ¿Sería capaz de romper con sus propios esquemas y enfrentar a Pedro cara a cara? Con cada respiración que tomaba, Manuel se preparaba para descubrir no solo el destino de Cielo, sino también el verdadero sentido de su valentía en un escenario que prometía ser la mayor prueba de su vida. Manuel empujó la entrada de la carpa y se adentró sin vacilar. La atmósfera era densa, impregnada de humo y agresividad. En el centro, Pedro estaba rodeado de sus hombres, su figura imponente brillando con una confianza irrefrenable. Pero esa confianza escondía inseguridades que Manuel se dispuso a desmantelar, como un artesano que quita el barro para revelar la obra maestra. La mirada de Pedro se iluminó al ver a Manuel, y una extensión de hostilidad invadió el espacio. Pero en vez de retroceder, Manuel sintió que la confrontación inminente era la confirmación de su propio poder. Este era el momento que había buscado, no solo por Cielo sino por él mismo, para reconstruirse después de años de dudas. Acertadamente, recordó cómo había aprendido a canalizar la rabia en determinación. En su interior, se juró que hoy no permitiría que la sombra del miedo lo dominara. ¿Qué haces aquí, vaquero?, preguntó Pedro, la carcajada burlona resonando en sus oídos. Esa risa era la manifestación de su fragilidad. Manuel podía verlo claramente, ese aire de superioridad que escondía un vacío profundo. Sin importar lo intimidante que pudiera parecer, comprendía que, al igual que él, Pedro era un producto de sus circunstancias. Pero a diferencia de él, Pedro había elegido el camino de la violencia. Vine a buscar a Cielo, respondió Manuel, su voz firme, resonando como un eco en la penumbra. Las palabras estaban cargadas de convicción, y al pronunciarlas, sintió una ola de energía recorrer su cuerpo. La resolución lo invadía, armándolo en la lucha no solo por rescatar a Cielo, sino también por reivindicarse ante todos los que alguna vez lo hicieron dudar. Los hombres de Pedro intercambiaron miradas desconcertadas, poniendo a prueba la lealtad que antes mostraban al líder. El corazón de Manuel latía con fuerza, cada golpe un recordatorio del por qué estaba ahí. No tienes idea con quién te estás metiendo, amenazó Pedro, dando un paso adelante. Pero Manuel ya no temía a las intimidaciones. Sé exactamente a quién me enfrento, replicó, mirando a Pedro a los ojos con una intensidad que desafiaba la opresión implícita en su mirada. Lo que había comenzado como una misión de rescate se transformó en una confrontación interna. Manuel se dio cuenta de que el hombre frente a él representaba todo lo que odió, el miedo husmeador que había condicionado su vida.
La rabia que antes parecía útil ahora se transformaba en claridad. Sin embargo, la tensión empezó a palpitar y el aire se tornó pesado. Manuel necesitaba actuar con inteligencia. Cada movimiento contaba. Se recordó a sí mismo como el joven que había sido, el que había aprendido a no dejarse llevar por la desesperación. No se trataba solo de su propio destino, sino del de Cielo, de lo que significaría liberarla de la opresión. Mientras los hombres de Pedro comenzaban a rodearlo, Manuel pensó en una salida estratégica. Cielo debe ser tratada como una persona, no como un trofeo, dijo, buscando conmover a los otros. Podía notar que ciertos rostros comenzaban a cuestionar sus lealtades, el tiempo se tornaba escaso y cada palabra era una chispa que podría encender un cambio. Déjala ir, y habré algo más grande que el enfrentamiento, propuso Manuel, sintiendo que la idea de unidad resonaba en él. La lucha no era solo suya, era colectiva. La reacción de los hombres de Pedro fue un compendio de dudas, y Manuel sabía que debía aprovechar ese momento. Pero de repente, un grito desgarrador interrumpió el silencio. Cielo. Su voz reverberaba como un eco en la distancia. Manuel sintió que el destino pendía de un hilo, y con él, la angustia de no poder salvarla lo invadió. Este es el momento, pensó Manuel, tomando aire profundo. El desafío era un laberinto, pero él había aprendido a navegar por los caminos más oscuros. La lucha por su propia identidad se definía ahora en su disposición para arriesgarse por alguien más. Con cada victimización que había sufrido, había brotado una nueva determinación. La confrontación no era simplemente acerca de rescatar a Cielo, era sobre renacer tras la confrontación con sus propios miedos. Si no la dejas ir, no solo perderás a un prisionero, perderás la última oportunidad para cambiar, retó, desafiando a Pedro en su propia trinchera. La tensión era palpable, el desenlace incierto. ¿Lograría hacer cambiar de opinión a Pedro y sus hombres? ¿O se vería forzado a tomar decisiones aún más drásticas? El resultado de esta confrontación no solo definiría el destino de Cielo, sino el de Manuel y la lucha por su propia alma. El grito de Cielo resonó en la mente de Manuel, como un eco que amplificaba su urgencia. Sus ojos se encontraron nuevamente con los de Pedro, quien bramaba de furia, pero Manuel ya no veía en él solo un rival. En ese momento, comprendió que Pedro no representaba solo la opresión, sino también una elección no deseada de ser lo que era, un tirano. Esa revelación le otorgó una claridad inusitada y le brindó la libertad de actuar. El creciente tumulto de emociones en él, esa determinación inquebrantable, era una transformación interna. Manuel ya no luchaba solo por Cielo, luchaba por cada parte de su ser que había sido diezmada por el miedo y la inseguridad. Era el momento de dejar atrás las sombras que lo habían acompañado desde su infancia. Un susurro interno le decía que cada palabra y cada decisión podían cambiar el rumbo de todo. La violencia no es una respuesta, proclamó, consciente de que lo que ofrecía era un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Los hombres de Pedro lo miraban con dudas ahora, como si el peso de sus propias decisiones empezara a exacerbárseles. ¿Tú crees que puedes salvarla hablando?, exclamó Pedro, su risa burlona resonando nuevamente, pero esta vez Manuel sintió que aquel tono era un indicativo de debilidad, no de fuerza. Observó cómo algunos de los hombres a su alrededor comenzaban a vacilar, era un hilo de duda que se iba multiplicando. Manuel respiró hondo y continuó. Lo que tú llamas poder, no es sino un espejismo. El verdadero poder está en elegir la paz sobre la guerra, el respeto sobre el miedo. Esa verdad, recién descubierta, se convirtió en el arma más potente en su arsenal. Mientras desmantelaba la confianza de Pedro, también estaba construyendo un nuevo modelo de liderazgo en su mente, uno basado en la empatía y la fuerza de voluntad. En medio de la confrontación, su mente calculaba, explorando las alternativas. Pedro, si realmente quieres ser fuerte, hazlo por amor, no por dominación. El futuro que puedes forjar no debe girar en torno a la opresión. Cielo es más que un premio, es una persona con sueños y aspiraciones. ¿Qué legado deseas dejar? Se dio cuenta de que, a medida que hablaba, estaba creando un espacio, un pequeño bastión de posibilidades, donde ambas partes podrían emerger transformadas, pero la batalla no era meramente verbal. La mirada de Pedro oscilaba entre la rabia y la confusión, sabía que estaba perdiendo la batalla psicológica.
Aquello era un juego de ajedrez donde cada palabra de Manuel era un movimiento calculado. Sin embargo, el tiempo se acortaba, y la angustia por la seguridad de Cielo lo empujaba a actuar. «No puedo dejarla ir», gritó Pedro, su voz llena de desesperación. Ahí, Manuel pudo ver el trasfondo del conflicto que lo carcomía. No solo se trataba de Cielo, sino de la lucha de Pedro por mantener su propia identidad frágil. Aquí era donde Manuel debía presionar, donde debía ser más que un guerrero. Cada prisionero que mantienes es un eslabón que ata tu futuro. Suéltala y abrirás tu mundo a una nueva realidad. No estás solo en este laberinto, Pedro. El mapa para salir está dentro de ti. Manuel observó cómo algunos hombres empezaban a murmurar entre ellos. La semilla de la duda había germinado. La lucha más significativa, la que tendría el mayor impacto, estaba siendo librada en cada mirada que intercambiaban. Se sentía fuerte, el miedo había sido reemplazado por una convicción renovada en sí mismo. El momento fue decisivo. La confrontación se acercaba a un clímax inevitable. ¿Podría Pedro aceptar la verdad que se le ofrecía sin necesidad de más violencia? Manuel sintió que el aire se colmaba de potencial. Un cambio estaba en el horizonte, y él estaba dispuesto a ser el catalizador. De repente, Pedro lanzó un puño sobre la mesa, rompiendo la tensión cargada. «Déjame pensar», rugió, y Manuel supo que esa era su oportunidad. Pero, ¿qué decisión tomaría Pedro? ¿Aceptaría la transformación que le ofrecía o se adheriría a su antiguo yo? La respuesta no estaba a su alcance, y Manuel se preparó para cualquier desenlace. La lucha por Cielo y su propia redención alcanzaría un punto crítico, y su corazón latía con una ansia palpable por lo que estaba por venir. La tensión en el aire era densa, casi palpable. Manuel observaba cada movimiento de Pedro mientras éste procesaba su súbita vulnerabilidad. La máscara del tirano comenzaba a desmoronarse, revelando a un hombre que había construido su vida sobre cimientos de miedo y control. Esa fragilidad le provocaba una sensación de empatía extraña, un vacío que nunca había sentido hacia sus adversarios, pero que en este momento lo acercaba a Pedro de una manera inesperada. «¿Qué es lo que te ha llevado a esto?», preguntó Manuel, suavizando su tono, eligiendo cada palabra con sumo cuidado. «El poder que crees tener es, en última instancia, una prisión. ¿Por qué no pruebas lo contrario? La fortaleza no reside en dominar, sino en construir». En su interior, Manuel estaba en una batalla constante entre la necesidad de salvar a Cielo y la inquietante realidad de que también estaba tratando de salvar a Pedro, ofreciendo una salida del ciclo de violencia en el que estaba atrapado. Mientras Pedro lo miraba, Manuel se permitió una reflexión momentánea. Aquel tirano encarnaba todo lo que había detestado durante años: la opresión, la violencia, la manipulación. Sin embargo, había algo en la desesperación de Pedro que resonaba con las inseguridades que Manuel había enfrentado a lo largo de su vida. En algún lugar detrás de esa rabia, habría un niño asustado, un joven que anhelaba ser aceptado y respetado. Un silencio sepulcral reinaba en la habitación. Los hombres de Pedro, que hasta hacía poco estaban dispuestos a actuar como sus secuaces, ahora intercambiaban miradas inquietas que revelaban una influencia creciente. Las palabras de Manuel se estaban asentando en sus mentes como un sedimento en el fondo de un río. Él podía sentirlo, había encendido una chispa de duda en los corazones de aquellos que alguna vez lo habían considerado un rival insignificante. ¿Estás dispuesto a dejar ir la rabia, Pedro? ¿A enfrentar el miedo que te mantiene cautivo?, continuó. Imagina el valor que se necesita para cambiar, para renacer. No solo por Cielo, sino por ti mismo. Cada ser que oprimes es un plano de una vida que nunca vivirás. Te propondré algo, un camino que puede llevarnos a ambos a un lugar más brillante. Pedro continuaba con la respiración entrecortada, y Manuel observó su lucha interna. Tenía claro que la decisión final recaía completamente en él. Las palabras de Manuel resonaban como ecos en su mente, y por un momento, la posibilidad de rendición pareció asomarse como una alternativa viable. Sin embargo, en ese instante crítico, un grito interrumpió la atmósfera tensa. «No puedes dejarlo salir, jefe», gritó uno de los hombres, interrumpiendo el momento de contemplación.
Manuel sintió como el peso de la decisión se estabilizaba sobre una delgada línea entre la violencia y la paz. El rugido de la ira devuelta por Pedro fue inmediato. No me hables de rendición. Tatúa en tu mente lo que significa ser un verdadero líder. Manuel comprendió que aquel camino hacia la paz no iba a ser sencillo. La última barrera era la más difícil de atravesar, la resistencia al cambio. Con una serenidad que apenas sentía, Manuel adoptó una postura, no solo firme, sino genuina. Un verdadero líder no se aferra a su poder a costa de las vidas de otros. Un verdadero líder escucha, comprende y evoluciona. La dualidad del momento se hizo evidente, cada palabra de Manuel podía ser la clave para abrir no solo la celda de cielo, sino las cadenas que mantenían a Pedro atado a su propia miseria. En ese espacio, rodeados de dudas y cicatrices expuestas, la frontera entre enemigo y aliado comenzaba a desdibujarse. Afuera, el viento soplaba con fuerza, como una metáfora de la tormenta interna que se desataba en el corazón de los hombres presentes. La línea del conflicto no solo se trazaba en un mapa físico, sino en cada corazón que latía con miedo y esperanza. Nada de esto tiene que terminar en destrucción, concluyó Manuel, y mientras sus palabras flotaban en el aire, sabía que el destino de todos, incluido el suyo, dependía de lo que hicieran a continuación. La decisión era inminente. ¿Evolucionaría la confrontación hacia un nuevo comienzo o se desataría un ciclo de violencia aún más destructivo? Mientras la tensión se apoderaba de la sala, Manuel se preguntó, ¿habrá suficiente fortaleza en Pedro para dar el próximo paso, o caerá aún más profundo en la oscuridad? La atmósfera se espesó aún más cuando el eco de las palabras de Manuel se instaló en la sala, haciendo que cada uno de los presentes se sintiera como observador de un drama personal que podría mutar en tragedia o redención. En ese instante decisivo, las emociones en juego parecían palpables, como si el aire vibrara con la energía de decisiones próximas. Pedro, visiblemente afectado por la intervención de Manuel, se quedó en silencio, luchando contra un torbellino de emociones que amenazaba con desbordarse. Manuel lo observaba y, dentro de su mente, comenzó a evaluar las características del líder que alguna vez aspiró a ser. Este no era un momento de arrogancia. Era una oportunidad para practicar la empatía genuina, algo que hasta ahora había estado ausente en su vida. Si realmente deseas un cambio, debes comenzar por observarte a ti mismo, dijo Manuel con deliberación. Conoce tus propios monstruos, Pedro. No puedes liberar a otros si no comienzas a liberarte a ti mismo. A pesar de que su corazón palpitaba con fuerza, sabía que sus palabras debían resonar con un eco de verdad. La tensión del momento aumentó. Cada hombre en la habitación parecía estar sujeto a la atracción gravitacional de la transformación que se respiraba en el aire. Manuel pensó en Cielo, imaginando su rostro, la forma en que la luz de su mirada podría devolverle vida a Pedro, pero también entendió la importancia de ese cambio para él mismo. Era el principio de su propia evolución, de dejar de ser un hombre que cedería ante el poder y convertirse en alguien que lo desarmara desde adentro. Piensa en el legado que quieres dejar, continuó. Las vidas que has arrasado, las relaciones que has destrozado, ¿fue eso lo que realmente deseabas alcanzar? Manuel empezó a cuestionar los ideales que había perseguido hasta ese momento, un hombre que, sin quererlo, había volteado la mirada ante la opresión. Una reflexión fugaz se apoderó de él, por primera vez evocó el sentido de responsabilidad que derivaba de sus propias decisiones, un camino que podría convertirlo en un verdadero líder, no solo en un luchador solitario. Con un aire renovado, Pedro empezó a mirar a su alrededor, buscando respuestas en los rostros de sus hombres. La semilla del cuestionamiento había sido sembrada, la normalidad de la violencia se estaba desvaneciendo. Cada uno de ellos, máquinas bien aceitadas de la opresión, comenzaron a mostrar rendimientos de duda, pero en medio de esta revelación, un grito rompió la atmósfera. Uno de los hombres, claramente faltante de la perspectiva que Manuel había intentado fomentar, señaló a Pedro. Siempre has sido fuerte, jefe. No podemos dejar que un simple discurso te debilite. Demuestra tu poder. Manuel sintió que el tiempo se detuvo. Sabía que las inseguridades de Pedro podían ser aprovechadas en su contra. La batalla interna no solo se libraba entre él y Pedro, sino también dentro de los hombres que habían seguido ciegamente la secuencial tiranía.
Era evidente que la forma en que Pedro decidiera reaccionar determinaría no solo su futuro, sino también el de sus seguidores. La frágil luz de esperanza que había comenzado a brillar parecía en peligro de ser apagada. Mientras la tensión escalaba nuevamente, Manuel reflexionó sobre las acciones necesarias para que efectivamente Pedro tomara una decisión de cambio. La presión era suficiente para sacar lo peor de quien se encontraba sobre la cuerda floja, pero también podría desterrar el miedo, impulsando una nueva era donde las sombras del pasado no dictaran el camino. Recuerda, Pedro, dijo Manuel en un susurro casi imperceptible, el verdadero poder reside en tu habilidad para elegir. ¿Qué elegirás? ¿Continuar con esta imagen de vértigo y ceguera, o dar un paso hacia lo que te hará verdaderamente fuerte? La siguiente decisión estaba a punto de desatarse, y cada pequeño gesto podría definir el rumbo de sus vidas. Manuel se preguntaba, ¿se atreverá Pedro a romper con su pasado, o se aferrará a la sombra que ha marcado su existencia? Pedro sintió el peso de cada mirada que lo atravesaba, como flechas en su pecho, desafiándolo a mostrarse tal y como era. Era un instante crucial en el que su vida pendía de un hilo, y cada opción que parecía a su alcance se retorcía en la niebla de sus dudas. La voz de Manuel resonaba en su mente, una insistente llamada a la introspección. ¿Quién era realmente? ¿Qué quería ser? Mientras el murmullo en la habitación crecía, su mente se aferraba a la idea de poder. Había buscado ese poder como una forma de controlar su mundo, de no permitir que el miedo le robara lo que había construido. Pero Manuel había abierto una puerta que él no sabía que existía. La puerta al cambio, a la posibilidad de un liderazgo diferente. Con cada segundo que pasaba, el desafío a su autoridad se hacía más evidente. La convicción de algunos hombres de seguir la senda de la violencia leía como una sentencia condenatoria a sus aspiraciones. Si Pedro no se atrevía a confrontar su historia, se convertiría en otro espectro de su propio fracaso. Demuestra tu fuerza, jefe, resonó nuevamente la voz, esta vez con un tono desafiante. Aquella búsqueda de aprobación externalizada en un grito hiriente resonó con sombras del pasado. Pedro cerró los ojos por un instante, expuesto a la vulnerabilidad que nunca había permitido que aflorara. El miedo se enredaba en sus entrañas, una última intentona de la oscuridad que siempre lo acompañaba. Las palabras de Manuel eran su única brújula, conocer sus monstruos. Se dio cuenta de que ese monstruo no era solo la búsqueda de poder, sino el sometimiento a un rol que nunca le había pertenecido. Debía despojarse de las cadenas de su propia creación. La idea de transformar su vida adquiría en ese momento un matiz de valentía que comenzaba a lucir como una opción atrayente. ¿Qué te hace realmente fuerte, Pedro?, se preguntó a sí mismo, mientras comenzaba a abrir la puerta de su mente. La convicción que había estado buscando dentro de la opresión ahora le brotaba desde un lugar inesperado. El levantamiento de su voz no sería un grito, sino una claridad en sus decisiones, un compromiso firme con la verdad y con su yo más genuino. Respiró hondo, sintiendo el aire cargado del salón como una mezcla de anticipación y tensión. Cada hombre frente a él se volvió un espejo de sus propias inseguridades. En lugar de aferrarse al poder a través de la dominación, podría elegir el camino hacia la confianza. Lo que quiero es un futuro diferente, un legado que no se funde en el miedo. Quiero romper con esta imagen de poder vacía. Pedro abrió los ojos, encontrando en el rostro de Manuel un reflejo de posibilidades. La revelación se hizo fuego. La decisión no era entre ser fuerte o débil, era acerca de quien quería ser. Podía dar un paso hacia su propio potencial, no como un tirano, sino como un líder auténtico que inspirara a otros. Esa es la decisión más importante que tomaré en mi vida, dijo, elevando la voz por encima de los murmullos de su grupo. En ese momento, sintió un cambio, la manera en que sus compañeros lo miraban, en la que, por primera vez, no lo veían como un impositor, sino como un ser humano con dudas y aspiraciones. Un hombre del grupo se adelantó, su expresión entre la aceptación y la confusión. ¿Y si los demás no te siguen, jefe?, preguntó, con incertidumbre en su voz. El aire se volvió espeso de nuevo, y Pedro, sintiendo que ese podría ser el momento decisivo, se enfrascó en la mirada de aquel hombre. ¿Y si no era su fortaleza física lo que necesitaba para liderar, sino su disposición a arriesgarse por lo que veía como correcto?
En ese instante, se dio cuenta de que cada elección que hiciera no solo alteraría su destino, sino que también podría trazar un nuevo camino para aquellos que habían estado bajo su mando, a pesar de las consecuencias. Este renacer estaba lejos de ser fácil, así que la pregunta latente se hizo eco en su mente: ¿estaba preparado para enfrentar los demonios de su pasado y la resistencia de sus propios hombres? Sin embargo, en el fondo de su ser, una nueva sensación se encendía. La posibilidad de liberar tanto su propia alma como la de Pedro era un destino que comenzaba a tomar forma. Manuel observó y sintió que el momento de la verdad se acercaba. ¿Se atrevería Pedro a dar ese salto, o se quedaría atrapado en las sombras de su propia creación? La confrontación era inminente, pero el camino hacia una nueva realidad estaba brotando a su alrededor. Pedro sintió que el silencio se volvió más pesado al darse cuenta de la magnitud de su nueva decisión. Sabía que su camino no sería sencillo, pero la idea de representar algo diferente lo llenaba de una energía desconocida. Era un viaje lleno de incertidumbre, donde cada paso representaba no solo un cambio para él, sino también para aquellos que había liderado hasta ese momento. Miró a su alrededor, capturando las expresiones de su grupo. Paralelamente a su desafío interno, tenía la responsabilidad de una misión mayor: inspirar a otros a un futuro donde el miedo no fuera suficiente para dictar los términos de sus vidas. Soy su jefe, pensó, pero tengo que ser algo más que un líder por temor o fuerza. Lo que los demás piensen de mí importa menos que lo que pienso de mí mismo, reflexionó, escuchando el eco de sus dudas. La voz de Manuel resonaba en su mente, guiándolo hacia una reflexión decisiva. Se dio cuenta de que la búsqueda de fuerza no se trataba de demostrar que podía vencer a otros, sino de presentarse como un ser humano dispuesto a desafiar sus propias limitaciones. Las miradas en su dirección parecían válvulas de presión que aumentaban su ansiedad, pero también representaban una oportunidad para conectar con esos hombres, para forjar una relación basada en la confianza en lugar del temor. Al tomar una decisión proactiva, podía aportar algo valioso, un modelo a seguir que reflejara integridad y coraje. Necesito ser honesto sobre mis límites. No tengo todas las respuestas, pero juntos podemos encontrar el camino, proclamó con una voz que emanaba sinceridad. La firmeza de sus palabras sorprendió a muchos en la sala. Algunos comenzaron a asentir, mientras otros mantenían la incertidumbre en sus rostros. En el fondo, Pedro sabía que estaría expuesto a sus propios demonios. Las tentaciones de volver a métodos antiguos, de aferrarse a la violencia como una forma de demostrar su valía, siempre estarían presentes. El diálogo interno de su mente giraba entre la determinación y el miedo. Se visualizaba en un futuro cercano, enfrentando la resistencia y el desprecio de algunos que no aceptarían su transformación. Decidido a no dejarse atrapar por el pasado, Pedro tomó una respiración profunda. No puedo controlar cómo reaccionen, pensó, pero puedo controlar cómo elijo liderar. En ese instante clave, una pequeña chispa de confianza comenzó a formar parte de su ser. Sabía que la autocompasión lo llevaría a una integridad que nunca había experimentado. El grupo seguía mirándolo, ahora con más curiosidad que desprecio. Pedro eligió ver esas miradas como un reto, no como amenazas. Miró nuevamente a aquel hombre que había expresado su duda. Lo que realmente importa es cómo nos enfrentamos al miedo juntos. Estoy aquí para hacer lo correcto, y espero que elijan acompañarme en este camino, declaró, con un tono que capturaba la esencia de su nueva misión. Mientras hablaba, podía sentir que el cambio también acontecía en él. Ya no solo era el jefe, se estaba convirtiendo en un líder. Un líder que se daba cuenta de que su crecimiento personal impactaría la vida de quienes lo rodeaban. La transformación que comenzaba a gestarse en su interior era poderosa. Las sombras del pasado se iban desvaneciendo lentamente, mientras una nueva luz se encendía en su visión. La inquietud seguía presente, delatada por la tensión de sus músculos, pero la convicción estaba ganando espacio. Al concluir su parlamento, un silencio lleno de sorpresas lo envolvió, como si el grupo renovara su compromiso hacia una dirección aún no explorada. Justo cuando todo parecía calmarse, una voz burlona rompió la quietud. Espero que no sea solo palabras, jefe. La frase, cargada de desdén, hizo vibrar la sala con una energía repentina.
Pedro, sintiendo la tensión regresar, se dio cuenta de que su nueva identidad estaría en constante evaluación, la sed de cambio que había estado alimentando amenazaba con enfrentarlo a pruebas que no había anticipado. La incertidumbre invadió su mente. Necesitaría demostrar que sus intenciones eran genuinas. ¿Podría realmente ganarse el respeto de aquellos que aún dudaban? Mientras la atmósfera se volvía a cargar de dudas y cuestionamientos, la exigencia de una respuesta certera emergió en su interior. Sabía que el viaje apenas comenzaba y que no había marcha atrás. Se dio cuenta de que cada elección que tomara sería un ladrillo en la construcción de su nueva realidad y el futuro que anhelaba, pero, ¿sería capaz de afrontar el desafío que aquellos hombres significaban para su crecimiento personal y profesional? La pregunta tomó forma, atada a la urgencia de su momento de verdad. Manuel emergió del campamento con el corazón acelerado, una mezcla de adrenalina y desahogo inundando su ser. Había enfrentado a Pedro, no solo como su enemigo, sino como un reflejo de sus propios temores y limitaciones. La confrontación había sido intensa, pero había logrado algo que parecía imposible. Había sembrado la semilla de la duda en la mente del líder tirano y, en consecuencia, había comenzado su propio viaje hacia la redención. En el camino de regreso al pueblo, el aire fresco de la noche le trajo claridad. Cielo estaba a salvo, sus gritos de miedo habían sido sustituidos por risas aliviadas. Manuel pensó en cómo la valentía que había encontrado en el campamento no solo se trataba de rescatar a alguien, sino de liberarse a sí mismo de las cadenas que lo habían mantenido atrapado en su historia personal. Había demostrado que el auténtico coraje no radica en solo pelear sino en ser capaz de dialogar y enfrentar los propios demonios. Era evidente que el cambio no sería inmediato. La lucha por cambiar la mentalidad de Pedro y sus seguidores sería un proceso largo y arduo. Sin embargo, sabía que había puesto en marcha un giro en la narrativa. Lo más importante fue que, por primera vez, se sentía capaz de liderar un cambio genuino, haberlo hecho no solo por él, sino también por su comunidad, que anhelaba un futuro más armónico. La transformación de Manuel se volvió evidente cuando le comunicó la noticia del rescate a sus vecinos. En lugar del vaquero solitario que una vez fue, ahora era un puente entre dos mundos, uno que ayudaba a sanear las viejas heridas entre la comunidad indígena y la población local. La luz en sus ojos reflejaba no solo la satisfacción del deber cumplido, sino la certidumbre de que había tomado un camino hacia el liderazgo basado en la empatía y la conexión. Ante el agradecimiento de su gente, Manuel se sintió en paz y una confianza sólida comenzó a anidarse en su interior. Había demostrado a sí mismo que podía ser un agente de cambio sin recurrir a la violencia, utilizando su astucia y la sabiduría que había recopilado en su camino. El eco de su propio crecimiento resonaba en cada palabra de alabanza que recibía. Con el respaldo de la comunidad y la promesa de un nuevo liderazgo, Manuel decidió reunir a los líderes locales para discutir un futuro más unido. Su voz, que previamente había sido un murmullo dubitativo, ahora era un grito de esperanza y determinación. El deseo de restaurar las relaciones de confianza había germinado en él, y lo estaba llevando a descubrir un propósito mayor. Al final de esa deliberación, Manuel se comprometió a ser un defensor de una nueva era de entendimiento. Hecho esto, un inesperado grupo de hombres, algunos de ellos seguidores de Pedro, se unieron a su causa. Vieron en él un ejemplo de transformación genuina, el tipo de liderazgo que no intimidaba, sino que inspiraba. El viaje de Manuel no había terminado, pero había logrado conquistar su mayor miedo, su capacidad de influir positivamente en su entorno. Con Cielo a su lado, expresando su agradecimiento con una sonrisa, el vaquero comprendió que a veces el verdadero valor radica en la disposición de servir y construir, más que en conquistar. Ahora, más que un vaquero, era un líder respetado, un hombre que había aprendido a escuchar y a ser escuchado, un hombre listo para enfrentar cualquier desafío por el bien común. Su camino de autodescubrimiento lo había llevado hasta aquí, y estaba determinado a seguir enfrentándose a sus miedos con la confianza que había cultivado. El sol se levantaba en el horizonte de su pueblo, simbolizando un nuevo comienzo. Manuel sonrió, sabiendo que había logrado muchísimo más que rescatar a Cielo, había transformado su vida y quizás la de muchos otros. Así concluyó su historia de valentía. Pero su legado como el vaquero que aprendió a ser líder y a cambiar su entorno apenas comenzaba. No olviden suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas.
Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y aseguren que nuestras historias continúen. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.